Hoy vamos a continuar nuestro estudio de Hebreos y vamos a cubrir hoy los versículos, gracias Cristi, los versículos 1 a 7 del capítulo 11 y la pregunta que yo quiero contestar es, ¿qué es la fe y cómo sé si la tengo? ¿Qué es la fe y cómo sé si la tengo? O sea, bueno, español. ¿Cómo sé si la tengo? Continuamos este estudio, pero antes de analizar los primeros 7 versículos, yo intentaré dar una introducción completa sobre el concepto de fe, pero yo quiero tener un voluntario leer la lectura de hoy, no solo la lectura, pero el texto de hoy. Y Fabio puede ayudarme con esto 1 a 7, por favor. Y Yo me gozo porque me ascendieron al doctor. ¿Verdad, hermano? sí, listo. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron la aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho cosas visibles. No fue hecho de cosas visibles, perdón. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, ya me cuesta eso, perdón, reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Perdón, es la letra muy pequeña porque Sí, yo sí, necesito la que ver. próxima vez. Está bien, está bien. Está bien. Entonces, yo quiero poner atención, yo quiero llamar nuestra atención a las primeras 2 palabras en español, pero en griego es una palabra. Pero en español 2. Ahora bien, este está conectando este capítulo a algo anterior. ¿Verdad? Hace 2 semanas Gustavo predicó Hebreos 10:30, yo creo que está aquí, 30 y aquí, ¿verdad? 32 a 39. Pero yo quiero repasar porque necesitamos entender capítulo 11 después de entender capítulo 10. Entonces, tal vez Fabi, Juanpa puede leer esta pantalla. Todo, por favor. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron muchos sufrimientos. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían una mejor herencia y más permanente. Así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Gracias. El autor de Hebreos está haciendo una diferencia entre, en teoría, ellos y nosotros. Una persona que no tiene fe no va a perseverar. Pero los que tienen fe va a perseverar. Esta es la idea de este capítulo, esta idea, Hebreos 10. Y gracias a Gustavo por eso. Y necesitamos entender correctamente el contexto histórico. Recuerda que este libro fue escrito para cristianos judíos que soportaban intensa persecución
dificultades o rechazo social, posiblemente tanto de las autoridades romanas como de la comunidad judía. Estos desafíos probablemente los tentaron a abandonar su fe cristiana y regresar al judaísmo tradicional para evitar el sufrimiento. El libro enfatiza la perseverancia en la fe, instando a sus lectores a no desfiarse y ni descuidar su salvación, Hebreos 2, Hebreos 10. Dado que está escrito para cristianos judíos profesantes, Hebreos 10 y 11 no habla de una fe salvadora que se necesita una sola vez. Porque en nuestras mentes pensamos a veces que, ok, fe solo es necesario para entrar en la relación con Cristo, nada más. Pero capítulo 10 está diciendo, los justos van a vivir por la fe. So, está conectado, pero es poco diferente. Hay un aspecto diferente con esta fe. Sino de una fe general para vivir y perseverar a través de sufrimiento o tiempos difíciles, tormentas o cualquiera. Hebreos también da advertencias a los judíos que se sientan al margen y que están intelectualmente convencidos de Cristo, pero que no le han confiado su vida. Este es interesante porque yo quiero presentar la palabra pistes en griego. Ese es un sustantivo. Esta palabra sustantivo significa, la definición es convicción de la verdad de algo. Creencia con la idea predominante de confianza. Esa es la definición, pero hay tres usos en el Testamento Nuevo. Aquello que evoca confianza y fe, confiable y fe. Esos no son sustantivos, esos son adjetivos. Pero el griego usa la palabra un sustantivo. Pero para nosotros necesitamos convertirse a un adjetivo para tener sentido. Para nosotros. Pero ese es un forma. El segundo Timoteo 2:2. El mensaje que enseño ha sido confirmado por testigos confiables. Adjetivo. Pero ese es pistes. Ese es un sustantivo en griego, pero es adjetivo para nosotros. Okay, esa es una forma. Otra, el estado de creer. Ese es más común aquí. El estado de creer, creencia, confianza. Tito 1:9. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Okay, este es más común para nosotros, este uso. Pero hay otro uso, es común también. Es la idea del sistema de doctrinas en el que se cree. La fe. Con artículo definido. La fe. En Judas 3, quiero que luchen por la fe. Ese es un sistema de doctrinas. Todo su creencia de Cristo, de Dios, de yo, de mí, de todo, ¿verdad? La fe, quiero que luchen por la fe que les fue entregada. Entonces, esta es la palabra sustantivos. Pero la mayoría de los versículos en la Biblia que usa la palabra fe en nuestras mentes actualmente es un verbo. Es pestúo. Ese significa aceptar como verdad, tener la confianza de poner algo bajo el cuidado o protección de alguien. Olvidamos eso. Pensamos en eso, olvidamos eso. Tener la confianza de poner algo como mi plata al banco. ¿Verdad? Tener la confianza de poner algo bajo el cuidado o protección de alguien o algo. Esa es otra parte de pestúo. Explanación, perdón, en inglés. Depositar confianza en lo que se acepta como verdadero, confiar, depender de la verdad que ha aceptado. Depender. Esta va más allá de algo intelectual. No es fe bíblica, no es algo intelectual, es transformador. La fe que honra a Dios siempre está asociada con ¿qué? Acción. Yo tengo una creencia que el banco va a proteger mi plata.
Ese es diferente, ese es un pensamiento, es diferente que voy a dar mi plata al banco. Es diferente, es similar, pero es poco diferente. Entonces, en Hebreos 11, todo el capítulo, vemos fe más acción. Por ejemplo, vea, por la fe Abel presentó, por la fe Noé construyó, por la fe Abraham obedeció, por la fe Sara dio a luz. Es una acción, siempre está conectado a la fe. No es alguien, no es un fe pasiva. Isaac prometió, Jacob bendijo, uh, los padres de Moisés lo escondieron cuando era un bebé. Moisés salió de Egipto. La fe impulsó a estas personas a realizar una acción en particular. La fe no es un sentimiento. Estimula al pueblo de Dios a realizar algún tipo de acción. Tal vez su acción es arrepentimiento. La acción puede ser diferente. Puede ser una postura diferente. Pero fe bíblica que honra a Dios va a cambiar algo de nosotros, de nuestra persona. En el caso de los tiempos difíciles en capítulo 10, ese tipo de fe estimula la perseverancia que está conectado con varias decisiones activas. Cuando yo por ejemplo, si algo mal pasa en mi vida, yo tengo decisiones. Yo puedo quedarme en la cama. No quiero como depresión. O yo puedo salir de mi cama, encarar el día, ok, Dios, ese es difícil, esa es una tormenta. Yo estoy teniendo problemas, ustedes saben, conocen mi corazón, pero voy a tomar una decisión para mover adelante. Ese es diferente que un sentimiento pasivo. Hay tres tipos, hay más, pero yo quiero distinguir tres tipos de fe descritos en la Biblia. Hay fe que no salva. Voy a explicar eso, pero hay fe que no salva, hay fe que salva, hay fe general por la cual vivimos. Entonces, esta es fe intelectual, justificación por la fe, por salvación, y santificación por la fe. Hay otra mención de la Biblia menciona un regalo de fe. No vamos a hablar sobre esto hoy, o número uno, tampoco mucho, pero yo quiero, 2 y 3 son conectados. Es la misma fe, pero pero la razón yo separó estas dos cosas es porque muchos cristianos solamente están pensando en este tipo de fe. Pero Hebreos 10 y 11 está hablando sobre esta fe general por la cual vivimos. Mis justos va a vivir por fe. ¿Ok? Rápidamente, pero yo necesito clarificar. Yo necesito, Eric Champion, necesito usar más palabras que Gustavo porque yo pienso en inglés. Tal vez es difícil para explicar mis pensamientos en español, pero yo quiero poner esto para ustedes. Fe que nos salva. Santiago 2, 14 a 19. Amados hermanos, ¿de qué le sirve uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Ok, obviamente, Santiago piensa que esa es una clase de fe. Esa es una clase de fe que no salva. ¿Ok? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Pero qué le sirve? ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí solo, es igual, es clase, la fe por sí sola no es suficiente.
No es suficiente. ¿No es suficiente de qué? Vamos a hablar sobre eso. Pero no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es un inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no hace buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Los demonios lo creen. Ese es el tipo de fe. Los demonios lo creen así. Y tiemblan aterrorizados. Qué tontería. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Este no está enseñando la salvación por obras. Es por fe. ¿Por cuál tipo de fe? Hay un tipo de fe. No puedes salvarte. Este está hablando de este tipo de fe. Obviamente no, la Biblia está enseñando que salvación solamente por fe, pero ¿cuál tipo de fe? ¿Cuál clase? Ese es importante. Y es importante para entender la fe que honra a Dios va a acompañar buenas obras. La verdadera fe salvadora humillará a la persona y va a traer arrepentimiento. ¿Ok? Ese es fe que salva. Fe que salva. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles al Espíritu Santo. Ok, este es fe que salva, el cual había prometido tiempo atrás. Hay un clase de creencia que salva, que va a salvar a una persona. Gálatas 2. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. Ok, entonces, esa persona tiene fe, otra persona en Santiago tiene fe, pero hay diferencia. Hay una diferencia de fe. Entonces, ni por la obediencia de ley, y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. El número 3, esta es la parte que queremos enfocarnos esta mañana. Fe general por la cual vivimos. Es segundo Corintios 5:7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Gálatas 2. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, hay tres tipos, probablemente hay cuatro en la Biblia, pero esta mañana solamente vamos a centrarnos en tres tipos. Pero lo que no es la fe que honra a Dios. Es interesante, ¿ok? Lo que no es la fe que honra a Dios, como Santiago dice, dado que hay tantas maneras de hablar de la fe, debemos dejar en claro que no es la fe bíblica verdadera. No es un sentimiento, no es una creencia pasiva, no es aceptar algo sin evidencia o creencia ciega. No es eso. Muchas personas piensan eso. No es arriesgarse. Ok, y yo tengo fe que voy a saltarme del techo, voy a volar. Entonces yo tengo mucha fe. Es un arriesgo, ¿verdad? No es arriesgarse. No es una actitud mental positiva. No es solo un compromiso de una sola vez de seguir a Cristo. Sí es, pero no solo. No solo eso. ¿Ok? ¿Qué es la fe que honra a Dios? Generalmente se incluye tres elementos.
Conocimiento, acuerdo y confianza. Conocimiento. La fe genuina debe creer en algo. Debe tener un contenido intelectual. No puede ser vacía ni ciega, sino que debe basarse en el conocimiento de ciertas verdades fundamentales. Romanos y Juan. Si crees que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. Es algo, ese es un conocimiento. Estamos creyendo en que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Es conocimiento. Juan 20. Estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. En cada caso de esos versículos vemos que la fe tiene un contenido doctrinal. El conocimiento íntimo comienza con el conocimiento general. Necesitamos entender quién es Dios antes de podemos tener una relación con Él. Es igual con personas. Yo necesito saber algo sobre Gustavo antes de podemos tener una relación íntima. Es fundamento. Vamos a edificar encima de este fundamento. ¿Ok? Es fundamental tener los datos y la información correctos sobre Cristo y las promesas de Dios. Yo puedo decir, yo tengo fe en las promesas de Dios, pero ¿cómo significa eso? ¿Cómo significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Semana pasada, decimos, necesitamos tener confianza en las promesas de Dios. Ese fue el tema del culto de Berea. Promesas de Dios. Ok, perfecto, pero ¿qué pasa cuando estoy pensando que Dios, esa es una promesa de Dios, pero la Biblia no dice que esa es una promesa de Dios? ¿Qué pasa? Yo tengo fe en una promesa que no está en la Biblia. Es importante para entender conocimiento. Por ejemplo, ¿quién es Cristo? ¿Qué enseña la Biblia generalmente? ¿Por qué murió Cristo? ¿Qué prometió Dios en su palabra exactamente? Este conocimiento proviene de la palabra de Dios. Entonces, la primera parte de fe que honra a Dios es un conocimiento correcta, verdadera. Es un conocimiento. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Cuáles son promesas de Dios? Es verdad, es conocimiento verdadero. Número 2 es acuerdo. Se refiere a la convicción intelectual de que el conocimiento que uno posee es factualmente verdadero y personalmente beneficioso. No basta con saber ciertas cosas. También debemos estar de acuerdo con las escrituras en que esas cosas son verdaderas y que realmente satisfacen nuestras necesidades. Eso es un otro paso. Ellos, en estos versículos aquí, ellos creían que vendría un Mesías, pero no estaban de acuerdo con Jesús en que él era ese Mesías. Entonces, los judíos en el tiempo de Jesús, la mayoría estaba pensando, ok, yo tengo conocimiento de la profecía, estamos esperando el Mesías. Pero ellos no estaban de acuerdo que Jesús era este Mesías. Entonces, hay un conocimiento, pero hay un acuerdo también. Eso es parte de cada fe. Buena fe y mal fe. Este es importante. La palabra griega para confesar es homologeo. Homologeo significa decir lo mismo que otro o estar de acuerdo con otro. Importante. Estamos de acuerdo. La fe bíblica implica que aceptemos que Jesús es quien dice ser. Yo tengo un amigo, Tico, que conoce la Biblia. Él leyó la Biblia 3 veces, Génesis a Apocalipsis, 3 veces, enteramente. Él sabe mucho sobre las historias de la Biblia, pero no acepta mucho de eso.
Pero él conoce mucho, pero no acepta mucho. Esa es la segunda parte. El número 3 de conocimiento, acuerdo y confianza es número 3. Es el más importante de los 3 elementos que hemos mencionado. Sin este elemento, la fe es un mero ejercicio intelectual. Muy parecido a la fe de los demonios que conocen la verdad acerca de Jesús y están de acuerdo. Pero si niegan a confiar en él porque odian lo que saben que es verdad. Es diferente. Y vemos esto en pasajes que hablan de confiar, creer en Jesús. La Biblia habla mucho con esta preposición. Creer en Jesús. No solamente creer las palabras de Jesús, pero cuando la Biblia habla de confiar en Jesús, en Juan, en Romanos, es diferente. Estoy creyendo en la persona, pero también las enseñanzas de él. ¿Quién es él? ¿Cuál es su propósito de este mundo? Todo esto. También y en mensajes que hablan de apoyarse o descansar en Jesús. También mirar a él y entregarse a él. Todos estos versículos están hablando sobre este tercer punto. Ese elemento consiste en una confianza personal en Cristo, tal como se ofrece en el Evangelio, una completa dependencia de Él para la salvación. Necesitamos conectar dependencia a este también. Entonces, yo quiero dar este ejemplo, esta ilustración de la fe que justifica y santifica, la fe que necesitamos tener en nuestra vida para vivir. ¿Okay? Imagínense este muchacho aquí, él tiene como 5 años, y cuando está en el borde de la piscina aquí, su papá está en la piscina, este niño sabe que el agua no es demasiado profunda para su padre. Él puede tocar el piso. Él sabe eso. Él sabe que su padre es lo suficientemente fuerte y saludable como para atraparlo. Él sabe que durante los últimos 5 años su padre nunca ha hecho nada para hacerlo daño. Ese es conocimiento. Él está de acuerdo en su mente con su padre en que lo atrapará. ¿Okay? Él está de acuerdo con su padre en que lo ama. Sin embargo, cuando pone su confianza en su padre, cuando salta, acción. Porque si él está aquí es creencia pasiva, intelectual. Yo tengo fe, yo tengo creencia que mi papá va a atraparme. Yo tengo todas mis memorias desde los últimos 5 años de mi vida. Yo sé, él me ama. Pero eso no es suficiente. Confianza siempre está conectado a algún tipo de acción. Entonces, esta es la fe bíblica. Esta fe nos salva, justificación, pero también nos enseña, nos hace crecer santificación. Ahora veamos nuestro texto para ver si podemos obtener una imagen más clara de la fe bíblica. El versículo 1 de nuestro texto dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción son palabras muy fuertes. Certeza, convicción. Cuando tenemos certeza de algo, actuamos. Si yo tengo certeza que ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se dice? Púlpito. Yo tengo como 250 libres. Okay, yo tengo fe que aquí va a sostenerme. Yo puedo pensar cualquier cosa, pero cuando yo tengo, suerte, entonces, pero es igual, mi esposa estaba pensando la misma cosa. Entonces, pero confianza es cuando estoy haciéndolo, ¿verdad? Esa es confianza en esta certeza.
La fe no encuentra su fuerza, su certeza o convicción en lo que ve, encuentra su fuerza en donde pone su esperanza. Es importante. Hoy en día hay un moderno movimiento de la fe que no es bíblico. Este movimiento afirma que si creemos, podemos traer las cosas a la existencia. Yo puedo cambiar mi futuro con más fe. Enseñan que si tenemos suficiente fe, tenemos el poder de crear nuestro propio futuro. Si queremos más dinero, solo tenga fe y Dios le dará más dinero. Si desea sanación, solo tenga fe y Dios le sanará. Si quieres un ascenso laboral, solo tenga fe y Dios se lo dará. Pero observen, noten la diferencia de este punto en este punto. La fe bíblica es la capacidad de confiar en el futuro que Dios tiene planeado para mí. No estoy tratando de usar mi fe para cambiar el futuro. Estamos usando mi fe para aceptar las promesas de Dios que dice la Biblia y voy a aceptar cualquier futuro que Dios tiene para mí. Eso significa que próxima semana, si mi nieta Emmy, ese plan de Dios, ella va a morir. Ese va a decir, va a estar difícil. Pero si ese es el plan de Dios, mi fe necesita aceptar esto. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Dios, mi Padre celestial, me ama. Él es bueno. Todo lo que hace es bueno. Yo sé estas cosas. Entonces yo necesito salir de mi cama y mover con Cristo mano y mano adelante. Pero está bien orar a Dios por lo que queremos. La Biblia nos lo dice. Oremos. Necesitamos orar. Está bien para dar peticiones a Dios. La Biblia habla sobre eso. Voy a orar por mi nieta. Voy a orar. Siempre estoy orando por mis hijos. Ore. Pero debemos confiar en su voluntad, plan para nosotros. Pedimos según su voluntad. 1 Juan 5:14. Necesitamos pedir, necesitamos orar según la voluntad de Dios. Dios promete, preguntas. Dios promete que encontrarás tu verdadero amor y vivirás feliz para siempre. ¿Esa es una promesa de Dios? No. Dios promete que nunca tendrás cáncer y si lo tienes, que nos mirarás de él. ¿Esa es una promesa de Dios? No. Dios promete que conseguirás el trabajo que siempre quisiste. No. Quisiste. Gracias, familia. Dios promete que conducirás un buen auto o carro o que tendrás mucho dinero. No. Él nos promete que siempre tendremos lo que necesitamos. Filipenses 4. Ese es mi punto. Necesitamos entender cuáles son las promesas de Dios, que no es una promesa de Dios. Detrás de una mala doctrina como esta, hay una mala comprensión. Déjame explicarte algo. Tal vez este es demasiado simple y sencillo por unos de ustedes. Tal vez unos de ustedes este va a cambiar su pensamiento. Estos movimientos modernos existen por muchas razones, pero una de ellos es que los pastores predican, pero no enseñan. Voy a explicar. Recuerde, el fundamento de la fe es el verdadero conocimiento. Tanto la enseñanza como la predicación son importantes, pero son
un poco diferentes. La iglesia necesita los dos. Gracias a Dios, usted puede bloquear sus orejas o oídos, pero gracias a Dios, Él es bueno a los dos, a los dos. Él es un enseñador, Él es un predicador. Pero gente con este tipo de doctrina tiene un pastor que dice, tiene fe. Solamente necesitamos fe y esta fe puede hacer cualquier cosa en el mundo. Si tienen fe de Pedro, ustedes pueden caminar en el agua. Pero esta es predicación. Voy a distinguir los dos. Primeramente, para enseñar, la palabra griega para enseñar es didasco. Te preocupado del qué de un asunto, de qué, del qué. La palabra griega de predicar es keruso. Se preocupado por el por qué. ¿Okay? Estos conceptos no son exactamente iguales, pero la Biblia utiliza palabras diferentes para referir. Didasco o enseñar, didasco implica impartir conocimiento, explicar conceptos y ayudar a otros a comprender la información. Eso es bueno. Keruso implica proclamar o declarar un mensaje con la intención de inspirar o llamar a la acción. Poco diferente, pero son conectados. Si solamente estoy diciendo, vamos, necesitamos fe, sin explicación qué es fe, es un problema. Vamos a tener doctrina absurda. Vamos a, en mi mente. Importante. Enseñar, centrado en la instrucción, el aprendizaje. Y predicar, anuncia, exhortación. Por ejemplo, Jeremías, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Esa es una lección, una enseñanza. Eso es enseñar. Aquí, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él broten las manantiales de la vida. Esa es predicación. La Biblia tiene los dos. Un pastor necesita los dos. Pero cuando un pastor solamente usa palabras cristianos sin conocimiento verdadero o correcto, vamos a tener doctrina mala. Keruso es principalmente persuasivo. Esa es la razón. Pregunta a ustedes. ¿Cómo terminan cada predicación? ¿Cuál es la última diapositiva que tenemos en cada predicación? Reflexión. Para considerar. Esa es predicación. Y durante el sermón estamos predicando, cuando estamos exhortando. Necesitamos hacer eso. Esa es predicación. Entonces, el propósito de liderazgo es educar, aclarar y guiar a las personas hacia una comprensión más profunda. El propósito keruso es inspirar, desafiar y llamar a las personas a vivir de acuerdo con la verdad proclamada. Otra cosa, rápidamente. Ejemplo bíblico. Jesús enseñando en la sinagoga, explicando las escrituras a sus discípulos o ilustrando su punto mediante parábolas. Jesús está, él hace los dos. Mateo dice, Jesús está diciendo arrepéntese. Esa es una predicación, esa es una enseñanza. Aquí, el sermón de Pedro en Pentecostés o la predicación de Pablo a los atenienses en Areópago en Hechos 17, esa es predicación. Hasta ahora, he dado un 80% de enseñanza y un 20% de predicación en ese momento. Mucho enseñanza, pero en mi mente yo necesito explicar términos antes de yo poder predicar y exhortar. Pero ojalá hay más predicación en los próximos 15 minutos. Entonces, Hebreos 11 dice, algo certeza, algo con una convicción, una certeza, pero noten las frases aquí, lo que se espera o lo que no se ve. Es interesante porque la Biblia, en muchos lugares en la Biblia, siempre está contrastando las cosas vistas, visibles,
versus las cosas no pueden ver. ¿Okay? En el griego, la Biblia usa la palabra blepo y la palabra orao. La palabra orao significa ver y la palabra blepo significa ver. Pero blepo es usualmente con sus ojos físicos y orao usualmente es su mente, percibir. ¿Ok? Entonces, esta idea de ver o anticipar cosas que no son visibles es un tema principal en esa sección de Hebreos. Versículo 3. Dice, entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. 13 y 14. Todas esas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Prometido es una palabra clave. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos. Lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Es difícil a ver, pero voy a aceptar. Esa es la idea, ¿verdad? Y también palabras como buscan. En versículo 26, frases, tenía la mirada. Es visión, ¿verdad? Y 27, tenía los ojos puestos en el invisible. Ese es un tema. Ese es un tema de esta sección. Y capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. ¿Sus ojos físicos pueden ver a Jesús? No. No. Pero el autor dice, puestos los ojos en Jesús. Ese es el tipo de visión espiritual. Es importante rápidamente para explicar eso. Hay dos mundos básicos de los que habla la Biblia: material, terrenal, temporal y espiritual, celestial, eterno. El mundo material requiere que vivamos con nuestros 5 sentidos, ¿verdad? La fe es el sentido espiritual con el que vivimos en el mundo espiritual, al menos mientras estamos en el mundo temporal. Cuando estamos en cielo no necesitamos fe. Aquí sí. Pero ese es el sentido espiritual. Es igual con este 5. Para entender. Me gusta mucho este versículo. Ok, gracias. La fe implica ver o percibir lo invisible. Segundo Corintios 4. Gustavo, ¿puede leer este para mí, por favor? Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Esta es una visión espiritual. La buscamos no con nuestros ojos, sino con nuestra fe. Sin nuestra fe. Versículo 2 dice, porque por ella, ¿qué es ella? La fe. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. La Reina Valera dice, los antiguos tenían buena reputación gracias a su fe. El capítulo 11 nos recuerda que no somos los primeros en emprender este viaje. Muchos han recorrido este camino antes que nosotros y por lo tanto no estamos solos en nuestro viaje de fe. El resto de Hebreos capítulo 11 hay 16 ejemplos con nombre, con muchos otros ejemplos sin nombre, que son ejemplos, ilustraciones de fe. Esos es los antiguos. Él está dando una introducción a la lista de nombres, de ejemplos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. La naturaleza del universo, el comienzo de todas las cosas, no puede explicarse con las evidencias que están a nuestro alcance. Sin fe, ni siquiera podemos explicar el mundo en el que existimos. No podemos hacerlo. Necesitamos fe. Necesitamos el sentido de fe para entender Génesis capítulo 1 y 2 y 3. Vivimos en una época
Estoy leyendo la pantalla porque eso es demasiado pequeño para mí, no tengo mis anteojos. Vivimos en una época comprometido con el secularismo. ¿Qué es secularismo? Es un sistema que rechaza a Dios, rechaza cosas espirituales, solamente terrenal. Y ateísmo, el agnosticismo, tienen una visión del universo y de la historia que excluye a Dios. En ningún otro ámbito resulta más evidente esta cosmovisión que en los intentos contemporáneos de explicar los orígenes del universo, como la teoría de Big Bang, como la teoría de la evolución, porque ellos necesitan excluir a Dios. Ok, necesitamos formular un otro plan. Ok, Big Bang, tal vez Big Bang, pero eso no es lógico. Pero Big Bang, no tenemos tiempo para discutir esto. Pero mi punto es, vivimos en un mundo que está excluyendo el Dios. Romanos 1 dice, no, lea por mí, por favor. Romanos 1, 2, 20. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Este no necesita fe. Esto requiere ojos en un cerebro funcionales. Nada más. Pero ese es el primer paso para creer en quién es Dios. La naturaleza nos revela que debe haber un diseñador inteligente, pero no nos dice quién es, ni qué espera de su creación. Pero ella necesitamos una revelación divina especial, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la revelación especial, va a interpretar la naturaleza para nosotros. ¿Quién es este creador? Que obviamente hay un creador. Es increíble, obviamente hay creador, pero ¿quién es? ¿Quién es Cristo? Este árbol no dice quién es Cristo, pero este dice hay un creador. Entonces, ese es importante para entender la palabra de Dios. Fe y la palabra de Dios. La palabra de Dios nos informa sobre el carácter y propósito del Creador, el propósito de sus criaturas y porque todo en la creación muere, pecado. Así es como distinguimos la fe bíblica de la noción moderna. Creemos en la palabra de Dios porque es la palabra de, porque es la palabra de Dios que creó todas las cosas. Esa es la razón. Podemos tener confianza porque Él es la misma palabra de Dios, creó todo. Salmo 33. Porque Él habló, todo fue hecho, dio una orden y todo quedó firme. Nuestra fe, por tanto, se alimenta de la palabra como Jesús lo describió cuando fue tentado por el diablo. Él dice en Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra fe está alimentando, thank you, de la palabra de Dios. Esa es mi comida. Esa va a fortalecer mi fe. La nuestra no es una fe ciega, sino una fe que ve a la luz de la revelación segura de Dios. La fe dice con el salmista, lámpara es mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese tipo de fe, me gusta mucho esta cita aquí. Dios lo dijo, yo lo creo, eso lo resuelve. Este es un predicador de Smith Wigglesworth en siglo XIX, siglo XX. Nuestra fe no se alimenta de nuestras emociones. Nuestra fe está y estará siempre conectado a la palabra de Dios. Me he repetido mucho hoy, pero es para enfatizar, para enfatizar. Versículo 4 es el primer ejemplo del capítulo. Rápidamente, yo tengo como 10 minutos para terminar, pero yo tengo Abel, vamos a hablar Abel, Enoch y Noé. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Recuerden capítulo 10. ¿Quiénes los justos? Las personas que viven por fe, por la fe. Él es justo, él era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla. Un recordatorio al estudiar el resto de este capítulo. Las personas mencionadas por su nombre no son personas perfectas. Sin pecados, ellos son pecadores, ellos tienen faltas. Entonces, ellos son personas normales como tú, como yo. Es importante para recordar. Nada especial de Abel, nada especial. La cosa especial es su Dios. El fe en su Dios, la esperanza en su Dios. Esa es la diferencia entre él y Caín. NTV dice, la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. ¿Pero por qué? Esa es la historia en Génesis 4. Un voluntario, Nati, ¿puede leer esto? Gracias. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía de Caín. No tenemos muchos detalles. No tenemos la instrucción de Dios aquí. No tenemos muchos detalles. Pero notas, y yo sí que lo tengo, es las escrituras no dan ninguna indicación de que alguna de estas diferencias haya influido en la aceptación de Abel y el rechazo de Caín por parte de Dios. Hebreos dice que el sacrificio de Abel fue mejor que el de Caín debido a la fe. No tenemos muchos detalles. Quizás la cuestión no eran los sacrificios, sino los hombres mismos. Quizás Abel era un hombre de fe y Caín no. Quizás había algo en la actitud de Caín que le trajo desaprobación de Dios. Quizás no obedeció las instrucciones que Dios les dio. Quizás todo lo que Caín ofrecía tenía que ser rechazado porque era un hombre infiel. Romanos 14 dice, todo lo que no procede de fe es pecado. Ok, quizás. Pero también, sin embargo, por no es correcto, pero también Génesis parece enfatizar la diferencia entre los dos ofrendas. Los dos ofrendas. Una que fue recibida por fe, mientras que la otra fue rechazada por incredulidad. No, perdón. Y no solo entre los dos hombres. No es que dos hermanos, trajeron a la misma ofrenda, una que fue recibida por fe, mientras que la otra fue rechazada por incredulidad. No, las ofrendas eran diferentes. Importante, es una distinción. Y en esa diferencia vemos la fe de uno y la incredulidad del otro. Estamos de acuerdo en que las personas naturales e incrédulas pueden unirse al pueblo de Dios en actos externos de adoración. Podemos tener un incrédulo aquí y él o ella puede cantar con nosotros. Esa es una adoración externa. Ellos no pueden adorar interiormente, pero con su boca sí. Con su boca sí. Pero debido a su falta de fe, su adoración está rechazado de Dios. O Dios rechazó esta adoración. Pero creo que fue una combinación entre el corazón fiel de Abel que lo llevó a un sacrificio de fe y el corazón infiel de Caín que lo llevó a un sacrificio infiel de sus propios logros, porque la Biblia dice en Génesis 4, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Un corazón que no tiene fe va a ofrecer una ofrenda no aceptable a Dios. Entonces los dos son malos. Ofrenda, porque hay muchas personas, hay muchos comentaristas, estoy de acuerdo, le gusta enfocar en
En la ofrenda de Caín fue vegetales, en esta es una obra de él, ese es de su propio esfuerzo. Estas es sus obras, él está tratando de ganar aprobación de Dios por sus obras. Y tal vez, yo me gusta esta idea también. Pero la idea, no quiero dar demasiado profundo, porque la idea es, Hebreos dice que el sacrificio de Abel fue mejor que el de Caín debido a la fe. Es interesante la última parte aquí, estando muerto, todavía habla. Es interesante a mí. Es interesante porque la fe de Abel no fue recompensada con más éxito en esta vida. Fue recompensada con la muerte. Sin embargo, debido a su fe, fue aprobado por Dios y todavía hoy goza de su bendición. Todavía, hoy en día. Por eso el ejemplo de fe de Abel todavía nos habla hoy. Estamos leyendo la historia de Abel y está enseñando cosas a nosotros. Entonces, de su muerte, se ha convertido en un testigo para nosotros de los efectos benditos de la fe. Uno puede hacer todo bien ante los ojos de Dios, pero eso no siempre trae una recompensa terrenal. Quizás algunas veces, pero no siempre. Los historiadores estiman que más de 70 millones de cristianos han sido asesinados por su fe en los últimos 2000 años. 70 millones. Esos son, Abel fue el primero, ¿verdad? Versículo 5, rápidamente. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Si en Abel la fe habla por medio de un muerto, en Enoc habla por medio de uno que nunca murió. Trasladado, es decir, llevado de un reino a otro, un reino de oscuridad, del reino de luz, de lo de material, de lo material a lo espiritual. Dos veces en el texto hebreo se registra que caminó con Dios, lo que en la Septuaginta se traduce como agradó a Dios. Cuando decimos caminando por Dios, es igual diciendo agradando a Dios. Es igual, el concepto es igual. Lo importante para nuestro autor no es la translación milagrosa de Enoch, porque no tenemos muchos detalles. ¿Qué pasó? Muy interesante. ¿Qué pasó? Más bien la afirmación de que Enoch agradó a Dios. Y versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el punto de Enoch. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. El autor ahora se dirige a sus lectores y al mismo tiempo comenta el significado de Enoch. Recuerden, Hebreos 10, contraste 10:38 con 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero un versículo aquí dice, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Hay una conexión, un contraste entre ese tipo de personas, las personas. Si no podemos decir nada más sobre Enoch, podemos afirmar que su vida estaba controlada por la realidad invisible de Dios. Y la última persona, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Nuevamente tenemos un ejemplo de un hombre que podía ver lo invisible y creyó lo que vio y obedeció. Obedeció. ¿Cuál fue la acción de Noé? Construyó un arca, ¿verdad? Entonces, Noé, la Biblia dice que Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios, al igual con Enoch. Él anduvo con Dios de una manera agradable.
Tenemos 3 ejemplos de la fe bíblica genuina: Abel, Enoc y Noé. Todos fueron fieles y todos fueron aceptados por Dios. Otro lado, rápidamente, para terminar. El otro lado, cuando se trata, hay un peligro también. 2, cuando se tratan de creer en las promesas de Dios, hay 2 opciones necias y pecaminosas. Uno es obviamente incredulidad. No creemos en las promesas de Dios que están en la Biblia. Pero número 2 es presunción. Creemos en promesas que Dios nunca hizo y que no están en la Biblia. Lo hacemos sacando la palabra de su contexto apropiado. Estoy repitiendo cosas, pero necesitamos entender. Muchas veces los cristianos no tenían fe porque no entienden correctamente las promesas que Dios ha hecho con respecto a ese escenario determinado. ¿Qué dice Dios sobre, qué dice la Biblia cuando tenemos un hijo se murió? ¿Qué dice la Biblia cuando tenemos un rico joven quiere vida eterna? ¿Qué dice la Biblia cuando ese es con respecto a ese escenario que estoy pasando? La buena enseñanza también lo ilustra. Creen que su felicidad, lograr sus sueños, es de mayor importancia para Dios que su santidad. Este es falso. Creen que su felicidad es de mayor importancia para Dios que su santidad. Obviamente, Él es un buen padre. Él prefiere su gente es muy contentos, pero el problema es nosotros. El problema es nosotros. Muchos movimientos de fe no bíblicos sufren de la presunción número 2. Esa es la razón, el fundamento del conocimiento verdadero. Repaso, ¿cómo es la fe bíblica genuina? Consiste en conocimiento, acuerdo y confianza o compromiso, acción. Confía en lo que los ojos no pueden ver, sino en lo que se promete. Trae certeza presente sobre un futuro esperanzador. Va en contra de la cultura del cristianismo emocional. A esto le sigue un compromiso con algún tipo de acción. Siempre debe estar conectado a la palabra de Dios. ¿Cómo sé si tengo una fe bíblica genuina? Tu idea de fe no es simplemente una actitud positiva acerca de Dios o una experiencia favorable con Dios. Tu fe está basado en el conocimiento de las promesas bíblicas exactas. ¿Estás de acuerdo de corazón con el conocimiento bíblico que tienes? Tu fe está basado en la confianza que tienes en ese conocimiento bíblico. Esa confianza es en la palabra de Dios conduce a un compromiso de por vida con ese conocimiento. Tu fe proviene de un deseo de agradar a Dios. Eso es importante. Tu fe proviene de un deseo de agradar a Dios, no de un deseo de tu beneficio personal. Muy importante. Ese compromiso produce algún tipo de acción obediente. Entiendes que tu acción fiel puede traer persecución y no presumes de las promesas de Dios. Tienes fe en la promesa real que Dios ha hecho. Para terminar, ¿has entregado tu vida a Cristo o simplemente disfrutas de la idea de que Dios te cuida? Hay muchas personas, muchos choferes de Uber, en conversaciones con ellos, es la segunda parte. Hey, me gusta la idea, un Dios que va a protegerme, que va a darme las cosas lo que quiero. ¿Qué pasos obedientes quiere Dios que des esta semana? ¿Tienes confianza en que Dios los dará? ¿A qué promesas de Dios te estás aferrando esta semana? Cosas que están fuera de tu control y que solo Él puede cumplir. ¿Estás presumiendo en las promesas de Dios?
¿Tu fe está basado en principios bíblicos o en tus deseos personales? Mi oración en mi vida y para mi esposa es que podemos saber, conocer la palabra de Dios y nuestra fe está conectada a la palabra y demostrado de nuestras acciones. Esa es mi oración con mi familia, mi deseo de mi familia y Dios puede trabajar en su corazón. Padre Celestial, gracias por esta lección para entender correctamente qué es fe y qué no es fe. Ayúdame, no solamente tener una fe pasiva, creencia pasiva, pero una creencia activa que va a tomar pasos difíciles, porque yo sé, tiene control, tiene un plan, tiene una voluntad de mi vida. Ayúdame a tomar un paso después de un paso, después de un paso, tras paso, adelante por su gloria, no por mi beneficio. En nombre de Jesús. Amén.